y amén. Y hermanos, y miren este segundo versículo aquí. Dice, esperé yo al Señor, en Él esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera en el Señor más que los centinelas de la mañana. Ustedes saben que los centinelas eran aquellos que cuidaban, estaban en los fuertes, y el día de hoy todavía podemos ver, si pasamos por alguno de estos fuertes militares, vemos como en las esquinas hay torreones, torretas, ¿no? Y allí están los centinelas, y estaban allí en las paredes observando. ¿Y qué estaban viendo ellos? ¿Por qué ellos tenían que estar despiertos en todo momento? Porque podía venir el enemigo a tratar de atacarlos. Entonces los centinelas estaban allí para dar el aviso, para sonar la campana, para soplar la trompeta. Y dice aquí este versículo, mi alma espera en el Señor más que los centinelas a la mañana. Imagínense los despiertos que tenían que estar, porque generalmente los ataques eran cuando menos lo esperaban, ¿verdad? Entonces tenían que estar despiertos, atentos. Hermano mío, el Señor quiere que estemos atentos. Ahora, esto es lo primero que nos ocurre. Bajamos la guardia de la atención cuando estamos esperando y estamos tal vez en un proceso de desánimo. Nos estamos desanimando, nos estamos quedando dormidos. Ya no estamos tan atentos como el Señor quisiera que estemos. Pero dice, en su palabra he esperado. Hermanos, tenemos que conocer las promesas de Dios. Miles de promesas en la Escritura para ti y para mí. Ellas nos van a dar aliento para no desanimarnos. Ellas nos van a ayudar a nuestra fe, para que nuestra espera no sea en vano y no nos avergoncemos, hermanos. Las promesas de Dios están allí, son como regalos de la palabra de Dios para ayudarnos a seguir adelante sin desmayar. Tenemos que estar aguardando en el Señor. Y dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 41. Miren nuevamente la palabra paciencia. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuántos aquí están esperando algo del Señor? Levante su mano. Toda la iglesia. Es una buena palabra. Entonces, en realidad todos necesitamos. Estamos tratando de escuchar a Dios, pero dice que Él se ha inclinado a nosotros y que está escuchando nuestro clamor. Pero mire que la palabra que usa aquí, el Salmo, es clamor, ¿verdad? Clamor. Hay una gran diferencia entre simplemente hacer una rápida oración y clamar a Dios, ¿ok? Cuando vemos que hombres y mujeres de la palabra de Dios han clamado a Dios, ellos levantaban su voz, ellos alzaban sus manos, ellos clamaban a Dios pidiendo que Dios les escuche. Y tal vez por eso es que se apartaban, se iban lejos, porque a lo mejor, imagínese usted, está en su casa y está gritando y clamando allí, su vecino le va a tocar la puerta y le va a preguntar qué está pasando, ¿no? Pero a lo mejor si necesitamos clamar en voz alta, por ahí podemos irnos a un desierto, irnos a un cerro, irnos a algún sitio que sea soundproof, ¿no? Y clamar. Clamar a Dios. El Señor oyó mi clamor. Esto habla de aquel que realmente está buscando. Y es que la verdad es que siempre estamos buscando algo del Señor. Estamos necesitando algo de Dios. Por eso pregunté, ¿cuántos lo están haciendo? Y todos levantaban la mano. Todos estamos siempre buscando algo, necesitando algo de Dios. Hermanos, y el Señor, Él no se ha escondido de nosotros. A Él no le parece que tu pedido no sea importante. A Dios le parece que
todos ellos son importantes y que todos ellos merecen su atención, pero Dios tiene un perfecto tiempo. La pregunta entonces persiste: ¿por qué demora tanto? Muchas veces sentimos como que es demasiado largo, que se ha demorado demasiado. Estoy exhausto, agotado, se me acabó la paciencia, ya no tengo fe, ya no puedo más. Señor, ven a mi socorro, ayúdame, necesito tu ayuda, necesito que me alientes. Ahora, vemos que en el ministerio de Jesús, a lo largo de su tiempo en la tierra predicando el evangelio, el Señor, hermanos, pasó por todo tipo de momentos, momentos alegres, momentos tristes, momentos de gran gozo y momentos de mucho sufrimiento. Pero dice que el Señor se apartaba a orar y buscaba al Padre. Lo que el diablo muchas veces quiere hacer con nosotros es justamente desanimarnos y apartarnos de su palabra y de la oración y de la comunión de las demás personas. Hermanos, esperando en el Señor y esperando en el tiempo de Dios requiere de estos tres elementos, de muchos más, pero estos tres son vitales, de personas que estén contigo, ayudándote en la oración, sosteniéndote, dándote de su amor, estando contigo, orando contigo, levantándote delante de Dios. Requiere de que puedas estar estudiando la palabra de Dios y encontrando en ella todas esas promesas, ya las mencioné, que están allí para ti. Podrías comprarte un libro de promesas de Dios o esas pastillitas de fe diarias, ¿no? Eso ayuda. Esos son como paliativos que pueden ayudarnos hoy día leí un versículo bonito, pero de ninguna manera sustituyen estudiar la palabra de Dios y ver cómo los contextos de aquellas promesas, y vamos a ver ahora, te ayudan a entender por qué estos hombres y mujeres de Dios clamaron a Dios y cómo esperaron y supieron aferrarse en su fe de Dios para que Dios responda a sus oraciones. Hermanos, ¿y por qué? Porque Dios tiene un perfecto tiempo para todo. Aquello que Él quiere hacer no va a ocurrir ni un segundo antes ni un segundo después. Él está escuchando. Él está escuchando. Rick Warren ha escrito libros muy buenos. Uno de ellos justamente habla acerca del sufrimiento. ¿Y quién más que un hombre que ha perdido a su propio hijo para poder entender el sufrimiento? Yo creo que no puede haber dolor más grande en la tierra que perder a un hijo. Y estoy seguro que algunas personas aquí han pasado por ese terrible dolor. Yo recuerdo que mi padre, nosotros éramos el producto de su segundo matrimonio. Y yo era un niño. Y lo recuerdo a él reparando su auto. Y yo era curioso y me gustaba estar detrás de él. Yo de mi padre aprendí, hermanos, desde zapatería, cómo enmendar zapatos hasta sacar muelas. Créanme, mi padre era un hombre, era ingeniero, mi padre, pero sabía hacer de todo, absolutamente de todo. Y aquí está mi esposa que no me va a dejar mentir. Nunca en mi casa hemos necesitado que nadie repare nada, porque todo lo he reparado yo siempre. Y eso lo aprendí de mi padre. Muchas gracias por los aplausos. No los esperaba, pero si necesita electricista, zapatero, gafitero, aparte de ser pastor, ¿no? Un gran amigo me dice que soy muy rendidor, ¿no? Pero eso es verdad y se lo agradezco a mi padre, que él me enseñó de todo y de ingeniería también. Cuando yo llegué a la universidad, estaba 2 años, no 1, 2 años más adelantado que mis compañeros de clase. El profesor no podía creer las cosas que yo manejaba porque decía, ¿quién te ha enseñado? Bueno, mi padre me había enseñado. ¿Y por qué? Y vuelvo a la historia, era pequeño y yo veía cómo él estaba reparando y en esa oportunidad estaba reparando el carburador de este Vauxhall
de 1952, creo que era, o más viejo, ¿no? Como buen inglés le gustaba mantener sus cosas también viejas funcionando, ¿no? Ese es el gran problema, estar reparando las cosas, que siempre son viejas, pero funcionan. Y de repente se puso a llorar. Y es difícil cuando un hijo ve a un padre llorar, ¿verdad? Es duro. De repente yo me compungí también, ¿no? Y pensé, ¿qué te pasó? ¿No? Y me contó la historia. Me contó una historia triste. Yo no sabía que uno de mis primeros hermanos había muerto. Y me contó cómo había sufrido tanto él, de que Jackie, le decían Jackie, pero su nombre era John, había fallecido a los 7 años, ¿no? Y él me contó lo duro y doloroso. Y allí aprendí esta frase que muchas veces se dice: no está bien que ningún padre entierre a su hijo. Eso no es natural. Lo natural es que los hijos entierren a sus padres, pero no que un padre entierre a un hijo. Entonces, fue realmente algo doloroso escuchar eso, ¿no? Y fue duro. Pero ¿por qué digo esto, hermanos? Porque el Señor conoce nuestro dolor. Él no es ajeno a nuestro dolor. Rick Warren, en este libro que él escribió, creo que lleva como título Cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido, algo así. Él en una parte, y estoy completamente en desacuerdo con Rick Warren en ese sentido, no tenemos por qué estar de acuerdo con todo lo que escriben todos los hombres y mujeres de Dios. Ojo, hermanos, no tenemos por qué estar de acuerdo con todo lo que escriben todos los hombres o mujeres de Dios. Pueden ser hombres y mujeres de Dios, pero no tenemos por qué estar de acuerdo. Pero en algo sí tenemos que estar de acuerdo. Eso es lo que está escrito aquí. ¿Ok? Yo puedo mañana escribir algo y a usted no le puede parecer y está bien. ¿Ok? Él dice que muchas veces, Rick Warren dice que muchas veces esperamos tanto tiempo que nos sentimos como que si Dios volteara su rostro de nosotros. Yo no creo en eso. Yo no creo y declaro, además, que el Señor siempre está mirándonos y que Él nunca voltea su rostro de nosotros. Aun cuando estemos en el peor de los pecados o hayamos cometido el peor de los errores, tú eres su hijo y Dios te va a ayudar. Dios puede permitir que tú te equivoques inclusive, pero lo va a hacer para traerte. Y si tú eres un verdadero hijo de Dios, si tú eres alguien que ha entregado su vida a Cristo, el Señor te va a acercar a su regazo nuevamente y todo lo que Él haga va a ser para atraerte nuevamente a Él, porque Él te amó primero. ¿Ok? Y eso es algo que es muy importante de entender. Ahora, por supuesto, Rick Warren ha escrito otras cosas. Es el pastor de la iglesia Saddleback en Estados Unidos y es una iglesia extraordinaria. Y él es un pastor extraordinario al que amo mucho. Pero en eso no estoy de acuerdo. Dios siempre está escuchándonos. Hay una sola ocasión que vemos en la Escritura y lo vemos en Jesús. Y creo que de allí es donde Rick Warren saca este episodio, ¿no? Del que él menciona, que es cuando Jesús estaba cargando todo el pecado del mundo en la cruz. ¿Ok? Jesús en la cruz cargó con tu pecado, mi pecado, los pecados de todos los hombres desde el principio de la historia y todos los pecados de todos los hombres que vendrán en la humanidad. Él estaba cargando con todo ese pecado. Y en ese momento Jesús sintió que perdía esa comunión con el Padre. Y nos dice la Escritura que Dios volteó su rostro de su Hijo por el pecado que estaba cargando. Y es en ese momento donde Jesús clama a su Padre y habla acerca de que lo ha abandonado, ¿no? Pero lo que estaba pasando en ese momento era que Él estaba cargando con tu pecado y con mi pecado. Mira hasta qué punto el amor de Dios es tan grande que se arriesgó justamente a eso, a perder la comunión y la mirada y la estrechísima comunión, como digo, con su Padre para cargar tu pecado y el mío. ¿Ok? Pero más allá de eso, el amor de Dios, hermanos míos, está allí para nosotros y Él quiere en todo momento que nosotros nos acerquemos a Él arrepentidos para que Él pueda lavarnos de nuestro pecado.
Él siempre está escuchando. Aquí tengo varios versículos que quiero revisar con ustedes, ¿ok? Y vamos a ver cada uno de ellos. Y quiero que ustedes los vean ahora. Vamos a leerlos y ustedes me van a decir qué tienen en particular todos ellos, porque hay un elemento en todos ellos que es muy importante de que ustedes identifiquen. Vamos a leerlos. Dice Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. 1 Juan 5:14. Y Jeremías 29:12. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. ¿Quién dice amén? Amén. Son hermosos versículos. ¿Qué tienen en común todos ellos? Miren, estamos viendo por cientos de años en la Escritura. Jeremías, Santiago, Primera de Juan, ¿no? Todos tienen algo en común. Que Él nos oye. Todos hablan acerca de que el Señor está escuchando. Ahora, veamos los contextos, porque un texto sin su contexto es un pretexto, hermanos, ¿ok? Así que no me agarre usted algún versiculito nomás y de allí trate de hacerme una doctrina, sino que vea todo el contexto para que veamos de qué está hablando el Señor. Y rápidamente, y si es que terminamos con esto, bueno, terminaremos con esto, pero es algo muy importante. Y aquí está. Vamos a ver Santiago, capítulo 1, versículo 22. ¿Cuál es el contexto de donde Santiago escribe esto? Porque qué lindo leer esto, ¿no? No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Cuál era el contexto? El contexto es este, versículo 17, Santiago capítulo 1. Mire, escuche bien. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra. Por la palabra. ¿Qué palabra? La de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea presto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, molestarse, llenarse de ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dejad toda inmundicia y superfluidad de malicia y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, ¿qué? Salvar vuestras almas. Y de allí recién va a decir, mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y miren lo que dice el versículo 23 y el 24. Porque si alguno es solo oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era, ¿cómo podrá ser esto? Hermanos, miren el contexto de esta palabra aquí. Nos habla acerca de dejar toda inmundicia, de ser santos, de recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Nos habla acerca de que toda cosa buena que Dios hace y que nos da, viene de Él. Pero también nos dice que somos sus hijos amados. También nos advierte acerca de dejar todo el pecado. Nos habla acerca de tener comunión con Él. Ahora, Jeremías 33:3. ¿Alguien lo lee, por favor, en voz alta? Allí, por favor. Jeremías 33:3.
clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Qué bendición tan grande reciben nuestros hijos por ser nosotros creyentes. Amén. Pero cuidado, que muchas veces ellos pueden pensar que les es suficiente que sus padres sean creyentes. Y pueden querer colgarse de esa fe, cuando ellos tienen que venir a encontrar a su Hacedor. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Hay promesa de Dios para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, pero es importante que ellos vengan a conocer al Señor. Y es nuestra responsabilidad que así sea. Dice, y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Miren el contexto de esta promesa, clama a mí y yo te responderé. ¿Y en qué contexto el Señor le da esta promesa a Jeremías? El versículo 1 del capítulo 33 de Jeremías dice, y vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él en el patio de la cárcel, diciendo así, Jehová ha dicho, el que formó la tierra para firmarla, de él es todo, él es el Señor, clama a mí y yo te responderé. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes, hermanos? Jeremías recibió esta promesa estando en la cárcel. Qué sencillo sería recibir una promesa de este tipo estando en completa libertad, ¿no? Y uno diría, wow, qué hermoso. La recibió estando en la prisión. Y desde la prisión, él se llena de gozo en Dios porque sabe que el Señor va a liberar a Israel. Vamos a hablar un poquito de eso en un instante para conocer un poco acerca de los tiempos de Dios, ¿ok? Pero ahora quiero que vayamos a 1 Juan, capítulo 5, versículo 14. Y nuevamente, que alguien nos lea 1 Juan, por favor, 5:14. En voz alta, a ver, 5:14. Y esta es la confianza, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, esta es una promesa condicionada. Pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios tiene leyes y decretos. Y ahora voy a ir a ellos dentro de un instante. Hermano, escuche bien. ¿Cuál es el contexto de esta promesa? Bueno, lo vemos desde el versículo 10 del capítulo 5. Dice así, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado a su Hijo. Cada vez que el diablo te está diciendo a ti, Dios no te va a responder, Dios no te escucha, Dios ha volteado su rostro de ti, Él no te ama, Él se ha olvidado de ti, tú no eres su hijo, tú no sirves para nada, tú te vas a morir sin ver la gracia de Dios en tu vida. Y tú te lo crees, le estás haciendo a Dios mentiroso. Porque el Señor ha prometido y el Señor cumplirá. ¿Ok? Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y no puede haber nada más grande y más poderoso y más bendito y más maravilloso que algún hombre pueda recibir en la tierra. Vida eterna. Y todas las demás cosas que tú y yo en este momento necesitamos y que son importantes para nosotros, en las que estamos esperando, ninguna de ellas es más importante que el regalo más precioso que hemos recibido de Dios, que es vida eterna. Amén. Tu vida misma no es más importante que la vida eterna que Dios te ha dado, porque si mañana partes a estar con el Señor, tienes eternidad. Todo lo demás,
Dios sabe que lo necesitamos. La compañera que tú necesitas, Dios sabe que la necesitas. El compañero que tú necesitas, Dios sabe que lo necesitas. La deuda que tienes que pagar, Dios sabe que la tienes que pagar y Él te quiere ayudar a pagarla. El trabajo que tú requieres para poder subsistir, Dios sabe que tú lo necesitas y Él te lo quiere dar. Y todas las demás cosas, grandes o pequeñas, que tú necesitas, Dios sabe que las necesitas. Él no está ajeno a tu necesidad. Estas cosas, dice, os he escrito a vosotros que creéis. ¿Quiénes creen? Amén. ¿En quién? En el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cosa alguna conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero el contexto de esta promesa es creer en la vida eterna. El contexto de esta promesa es entender que no hay nada más importante y no hay más grande necesidad que salvarse. ¿Ok? Después de eso, y que nos convertimos en esos hijos de Dios, y que somos fieles a Él y a su palabra, y esperamos confiadamente en fe en Él, el Señor responderá a tus oraciones, hermanos. ¿Ok? Y veamos el último, Jeremías 29:12, porque este es el que más me gusta. Jeremías 29:12, a ver, que alguien nos lea en voz alta. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé, dice el Señor. Bien, el contexto lo encontramos en Jeremías 29 también, desde el versículo 7 en adelante. Este es el contexto, escúchelo. Procurad la paz de la ciudad a la cual os he llevado en cautiverio. El Señor permitió que Israel fuera llevado cautivo por la dureza de su cerviz, por su pecado, porque empezaron a adorar a otros dioses, porque desconfiaron en el Señor, porque los que deberían haber estado bendiciendo su nombre se apartaron de él ofendiéndolo. Y el Señor dice, no, procurad la paz a la ciudad a la cual los llevaré cautivos. Eso dice. Y rogad por ella. Este era un pueblo pagano. Este era Nabucodonosor, hermanos. Nabucodonosor. Sin embargo, Dios dice, no, entren allí y procuren tener paz allí. Allí los he llevado. Y miren lo que dice. Porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, si no te portas bien, te va a ir mal. Pero si tú tienes paz y traes paz, vas a estar en paz con ellos. Porque así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni miréis a vuestros sueños que soñáis, porque ellos os profetizarán falsamente en mi nombre. Yo no los he enviado, dice el Señor. Porque así dice el Señor, cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré nuevamente y cumpliré sobre vosotros mi buena palabra para volveros a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y mire aquí este último versículo 14, hermanos. Y seré hallado de vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad,
y os reuniré de todas las tierras y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os he traído. 70 años en cautiverio. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál fue el motivo? Pulir a Israel. No estoy diciendo, hermano, que tengas que esperar 70 años para que aquello que tanto necesitas acontezca. Pero sí te estoy diciendo que Dios tiene un perfecto tiempo y que necesitamos ver los contextos siempre para poder entender qué es lo que Dios quiere hacer. Y mire acá esto, a veces pedimos a Dios que cambie nuestra situación sin saber que Él nos puso en esa situación para cambiarnos a nosotros. Tómele foto, video, recuérdelo, pégueselo atrás en su mente, porque esto es lo que ocurre. A veces Dios nos pone en esa situación para cambiarnos a nosotros, hermanos, porque somos arrogantes, somos orgullosos, no la creemos. Entonces el Señor viene y te dice, a ver, hijito mío, hijita mía, ubícate un poquito, ¿no? Tienes que entender que yo soy el Señor. Yo soy el Señor y que tú eres mi sierva, mi siervo. Y esa palabra a veces se confunde, porque a veces decimos, soy siervo de Dios, como si eso significara tener alguna corona especial, ¿no? ¿El siervo qué es? Un esclavo. Un esclavo. El siervo era un esclavo. Hermanos, somos esclavos para el Señor, pero en esa esclavitud tenemos libertad. Y tenemos el amor de Dios y el gozo de Dios. Si no, no le llamaríamos a Él Señor. Pero ¿cuál es el señorío de Cristo en nuestras vidas? Es el sometimiento de nuestras vidas a Él por amor. Porque Él primero nos amó, lo vuelvo a decir. Y como Él nos amó primero, entonces como buen padre, y el buen padre corrige a su hijo. Miren, si algún hijo nos salió chueco, es porque no lo supimos corregir. El resto son vainas. Hermanos, así de fácil. ¿Ok? Listo. Y disculpen lo straightforward del asunto, como decimos en inglés, lo tan directo. Pero si no lo supimos corregir, nos salió chueco, chueca. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tanto lo amamos, tanto lo consentimos. El día de hoy hay todo tipo de filosofías en cuanto a criar hijos que a mí me perturban, hermanos. Cuando yo estoy sentado en un restaurante y estoy escuchando a padres, yo quiero parar, mi esposa me agarra y me dice, no digas nada, me dice, quédate callado, ¿no? Porque yo escucho que le dice, no le hables así, no lo corrijas, se va a traumar, pobrecito, ¿no? Entonces, o como la vez pasada, ¿no? Que les contaba que esta chica estaba tan preocupada porque la gente miraba con tanta pena a su hijito que se iba a traumar de la pena, pobrecito, o sea, iba a crecer traumado de pena, porque a la gente le daba pena, pobrecito, ¿no? Hermanos, ¿saben qué? Estamos entrando en una generación tan complicada, en realidad. Hay que tener mucho cuidado. A los hijos hay que corregirlos. Cuando hay que decir no, es no. Y si tú le dices no, no le puedes después decir sí, porque entonces se le cruzan los chicotes, ¿no? O va donde la mamá y le dice, mamá, que quiero eso. No. Papito lindo, bello, pechocho, un pucherito, ¿no? ¿Puedo hacer? Sí, hijita, por supuesto, haz nomás. Pero yo le he dicho, ¿por qué me contradices? No, deja a la niña hacer lo que quiere, que esto que el otro. Entonces ahí vienen los problemas, ¿no es cierto? Entonces los padres no se pueden contradecir. Si los padres se contradicen, usted no está criando hijos, está criando monstruos. Monstruos que van a enfrentarse a la sociedad después y que no van a saber ni cómo
responderle al jefe. Hermanos, créanme, yo hablo esto no solamente como padre, yo lo hablo como profesor. Yo veo esto todos los días de mi vida, desde los más pequeñitos hasta los más grandecitos. Y todos tienen un chip sembrado ahora, lo tienen perfectamente metido en su cerebro, ¿no? Que es contradecir absolutamente todo lo que tú digas, ¿no? Y mientras que yo estoy completamente de acuerdo con el pensamiento crítico, yo creo que la educación tiene que poder enseñarle al muchacho, al niño, a la niña, a poder preguntar acerca de que por qué esto es así. Porque si yo digo, la Tierra es redonda, y dibujo el globo terráqueo ahí, y entonces el chico dice, la Tierra es redonda, ¿no? Pero si tengo uno que levanta la mano y dice, ¿por qué es redonda? Me parece una excelente pregunta. Y hay una respuesta para explicar por qué los planetas son redondos. Y tiene que ver con física y movimiento y cuántica y un montón de cosas. Podríamos hablar horas de eso. Me encanta el tema, ¿no? Pero si tienes a un muchacho que constantemente está diciendo no, 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 no. ¿Y por qué no? Porque no, pues. ¿No? Entonces tienes un problema. Tienes a un mal criado. No mal criado, mal criado, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora usted preguntará, ¿qué tiene que ver todo eso con esperar en el Señor? Tiene mucho que ver, porque el Señor está tratando con malcriados. Y ese es el problema que tenemos. Hemos sido malcriados en nuestra fe. Entonces, tenemos tantas diferentes doctrinas metidas en la cabeza y tantas diferentes cosas que leemos y tantos diferentes canales que cambiamos y escuchamos a tantas personas que no sabemos a quién creerle, ¿no? Hermanos, la fe no tiene precio. El amor de Dios no tiene precio y su voluntad es perfecta y agradable. ¿Ok? El Señor va a siempre ayudarnos porque confiamos en Él. Como dice David, mas yo en ti confío, Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Mire bien este versículo, hermano mío. Mire bien. A ver, haga usted un poquito aquí de estudio de la palabra. ¿Con qué tiene que ver esto? Mas yo en ti confío, Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Líbrame de las manos de mis enemigos y de mis perseguidores. Esto lo escribe David en el tiempo en que los que él más amaba lo perseguían para matarlo. Su propia familia, los más cercanos suyos, en los que él más confiaba. Él escribe esto y dice, líbrame, oh Señor, de la mano de mis enemigos. Él está esperando en el Señor. Yo estaba pensando en este pasaje y estaba pensando en cómo nos desesperamos. Escuche bien, en cómo nos desesperamos cuando estamos necesitando algo de Dios, cuando estamos queriendo algo del Señor. Y pensé en esto. Para los que están esperando por una respuesta, muchas veces el enemigo y perseguidor se vuelve nuestra propia impaciencia. Tome nota. Nuestra propia impaciencia se vuelve en nuestro enemigo y perseguidor. Él es el que va a estar allí, y por supuesto es el diablo, es el enemigo, es Satanás. Él va a estar allí haciendo que pierdas la paciencia, que te vuelvas un energúmeno, energúmena, que te salgas de tus casillas, que lo menos que quieras hacer es orar, congregarte, buscar en la palabra de Dios, en sus promesas. Él va a procurar que tú pierdas toda la fe, porque Él no quiere que tú confíes en Dios, en el Señor. Ahora, es fácil creer
y es fácil soñar, pero fe sin paciencia nos meterá en líos. Mire bien, acá hay varias cosas muy interesantes. Fe sin paciencia nos va a meter en líos. Los hombres que no saben esperar en el tiempo de Dios terminan deshonrando al Señor. Esto lo vemos en el Salmo 106, cuando nos habla de los judíos que salieron de Egipto y no pudieron esperar a que Moisés bajara del Sinaí y trajera la palabra de Dios, sino que se quejaron, deshonraron al Señor. Se hicieron un becerro de oro para adorarlo, porque dijeron, no, Moisés se fue, nos ha abandonado, Dios no nos escucha, no le importamos, nos ha sacado de Egipto. Y Dios tenía todo un plan perfecto, un plan absolutamente agradable. Pero el pueblo se desesperó, el pueblo no supo esperar en el Señor, no tuvo paciencia y menos una paciencia esperando en Dios. Entonces eso nos mete en problemas. Debemos confiar en Dios, pero también debemos confiar en su perfecto tiempo y saber esperar. Hay veces, puede ser que sea como Israel, que se portó tan mal que Dios lo tuvo que llevar a Babilonia y lo castigó allí 70 años antes de llevarlo nuevamente a la tierra prometida. Tuvo que purgar allí todo el pecado de Israel para recién poder juntarlo nuevamente y seguir con su plan. Hermanos, a lo mejor no serán 70 años, pero a lo mejor serán 70 meses, o 70 días, o 70 semanas, o 7 días, no sé. ¿Cuánto tiempo requieres tú y cuánto tiempo requiero yo para poder entender lo que Dios quiere hacer conmigo? Fe y paciencia. Esperar en el Señor no debe producir angustia, sino una serena confianza que nos dé gozo y paz. Hay que saber esperar en el Señor y tiene que darte gozo y paz y no angustia. Deleítate, dice el Señor, a sí mismo en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor. Si ya se lo has pedido y ya lo has traído delante de sus pies, si estás caminando en el Señor, si estás creciendo en su palabra, si estás congregándote con tus hermanos, si estás obedeciendo a Dios y sirviéndole a Él con transparencia y en armonía, deleítate en el Señor y solamente dale gracias. Cuando estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, es porque no creemos, ¿verdad? Usted cree, cuando era pequeño, todos hemos sido niños, ¿verdad? Y queríamos algo de nuestro papá. ¿Cómo hacíamos? ¿Cómo le torcíamos el brazo? ¿No? Íbamos, pero el papá sabio sabía qué tenía que hacer. ¿No es cierto? Entonces, es igual. Hermanos, Dios ya nos escuchó. Hay veces no se puede. Así de simple. Hay veces no se puede. Y lo peor de todo es que muchas veces sabemos que no se puede, pero seguimos intentando, como las famosas relaciones, ¿verdad? Que no son las que Dios quiere para nosotros. Tenemos una fe y creemos en Jesucristo y caminamos en ese conocimiento del Hijo de Dios y ponemos nuestros ojos en otra persona que no conoce al Señor. Entonces, la primera mentira y el primer engaño, yo la voy a convertir. Yo lo voy a traer a los pies de Cristo. Hermanos, he visto muy pocos casos de esos. ¿Ok? Podría llamarles milagros. ¿Ok? El 99.9% de los casos que he visto de esos salen destruidos.
Porque dice claramente la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y esto no se aplica solamente a relaciones interpersonales, se aplica a todo, hermanos. No tiene ninguna comunión la luz con las tinieblas, como no se mezcla el agua con el aceite. Usted podrá mezclarlo y dice, ya lo logré, mira, aquí está. Espérese un ratito, el aceite y el agua, ¿no? Se separan. Así va a ser. Pero decimos, no, yo quiero porque yo deseo, y Dios sabe. Él conoce nuestras pasiones que luchan en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? De esto que pienso aquí, de lo que hay en mi corazón. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Las cosas que debo hacer no son las que hago, y las que no debo hacer, esas son las que hago. Miserable de mí. Lo decía el apóstol Pablo, no el pastor Richard o alguno de ustedes, hermanos. Imagínense nosotros, ¿quién podrá librarnos de este cuerpo de muerte? Que lucha contra sus propias pasiones, contra sus deseos, aquellas cosas que queremos. Tal vez deberíamos replantearnos, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que realmente necesitamos? Porque todo en la vida se mueve por temporadas. El verano no puede ser invierno, el invierno no puede ser otoño y la primavera no puede ser verano, hermanos. Y los árboles dan su fruto en su tiempo. Y las naranjas, los árboles de naranjas dan naranjas. Los árboles de peras dan peras. Los árboles de manzanas dan manzanas. No se puede esperar que un árbol de manzanas dé papayas, porque no es su naturaleza. Y lo va a dar en su tiempo, de acuerdo a su temporada. ¿Ok? Por eso le llaman, cuando usted quiere comprar fruta, coma fruta de temporada. ¿No es cierto? Porque seguro en esta temporada de verano usted no va a encontrar, no sé qué fruta, no se me ocurre, alguna fruta. Porque no es su temporada. Pero Dios tiene todo hecho de acuerdo a su temporada. Y hubo este famoso sabio, hijo de Salomón, hijo de David, Salomón. Usted puede leer todo Eclesiastés capítulo 3 y dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Así que si usted está esperando en el tiempo de Dios, hermano mío, espere en Él. Espere en el Señor. El Señor nunca te defraudará. Él te está escuchando, Él está prestando atención. Tenemos que revisarnos, hacer una introspección de nuestras propias vidas, saber si aquello que necesitamos es realmente lo que Dios quiere para nosotros y conocer que el Señor es quien está con nosotros, viéndonos, observándonos, queriendo lo mejor. Quiero invitar al Ministerio de Música que pase adelante. Vamos a ponernos de pie. Hermano mío, hermana mía, una sola cosa te puedo decir y te quiero volver a recargar. Dios no te va a defraudar. Él te ama, Él quiere lo mejor para ti. Espera en el Señor. El Señor puede estar queriendo hacer algo importante, nuevo y distinto. Puede ser doloroso, puede ser que requiera de mucha paciencia, más de la que tú puedas como ser humano poder resistir. Pero Él quiere hacer algo especial en tu vida. Espera en Él con paciencia. Dios te ama. Amén. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí.
es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Sí, Señor. Te amamos, Padre. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Dile una vez más. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el Te damos gracias, Señor. Y no quiero que terminemos ese día. Tal vez hay una persona aquí que quiere darle su vida a Cristo, que quiere entregar su corazón al Señor, que quiere decirle a Jesús: Jesús, ven a mí. No soporto más de esta soledad, de este vivir sin ti, oh Dios.
Necesito de tu amor. Necesito que tu voluntad que se hace en el cielo se haga en mi vida hoy, aquí. Así que si tú el día de hoy quieres abrir tu corazón para invitar a Jesús dentro de él, solamente tienes que orar conmigo, nada más. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo, y todo aquel que abra la puerta de su corazón, yo entraré a él y tendré comunión con él y él conmigo. Así que solo tienes que decirle: Jesús, ven a mi corazón, lléname de ti, perdona mis pecados, hazme tu hija. Señor, gracias por tu amor. Gracias porque has guiado cada paso de mi vida. Me has traído de muy cerca o de muy lejos, pero me has traído aquí hoy. Y hoy día necesitaba escuchar esto. Gracias, Jesús, por tu amor. Te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Y gracias por hacerme tu hijo, tu hija, el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén.